Bienvenidos, queridos hermanos catequistas, a este encuentro número 26 de nuestro libro Lámpara para mis pasos. Hoy tenemos el tema todavía de las cartas de San Pablo. Jesús encargó a los 12 apóstoles el cuidado y dirección de la iglesia. Luego, por llamado del Señor, Pablo se sumó a la misión. ¿Qué pasó después de la muerte de los apóstoles? ¿Cómo continuó la tarea de la iglesia? Nuestra fe nos enseña que los apóstoles escogieron sucesores, quienes recibieron los dones divinos para seguir adelante la evangelización. Las cartas de San Pablo a Timoteo y Tito son una prueba de eso, pues el apóstol les encomendó que sean sus sucesores en comunidades concretas. Eso es lo que vamos a ir viendo en estas cartas pastorales. Tenemos las cartas de Timoteo y Tito, que fueron escritas hacia el final de la vida de San Pablo y contienen instrucciones concretas a sus colaboradores para que puedan guiar a la iglesia. O sea, sabemos que son al final de la vida de San Pablo porque la misma carta nos dice que él ya está en Roma, que él ya está esperando, ¿no? a estos, les está esperando que vengan, que estén con él, ¿no? para que puedan nutrirse más, para que puedan acompañar a San Pablo. Entonces, por eso sabemos que fueron escritas hacia el final de su vida. Y son conocidas como cartas pastorales. Cuando uno va leyendo las cartas a Timoteo y Tito, se da cuenta que efectivamente son unas cartas en las que San Pablo les da muchas instrucciones, tanto para el pastoreo de la comunidad, tanto como el comportamiento de las mujeres, de los presbíteros, de los episcopos, que se llaman, de los diáconos, y así. Entonces se llaman cartas pastorales. En la primera carta a Timoteo nos exhorta algunas cosas muy importantes. La primera dice, exhorta a mantener intacto el depósito de la fe. Y esto para nosotros católicos es súper importante tener claro a qué se refiere con el depósito de la fe, porque esto es una palabra clave. El depósito de la fe es la revelación de Dios. La revelación de Dios se manifiesta en la Sagrada Escritura, ¿no? En el Antiguo Testamento, y luego en Jesucristo. Jesús, lo que predicó a los apóstoles, lo que predicó a sus discípulos, fue comunicado de boca en boca, ¿no? Fue comunicado por la predicación, y esta predicación en un momento se pone por escrito y aparece en los evangelios y las cartas a San Pablo, ¿no? Entonces todo lo que fue transmitido, sea de carta, sea por escritura, sea oralmente, es lo que llamamos depósito de la fe. Y esto les decía que es importantísimo para nosotros católicos porque la revelación de Dios no está solo en la Sagrada Escritura en cuanto Biblia, ¿no? Uno dice, el depósito de la fe, la Biblia en cuanto a Escritura, ¿no? Sí, es verdad, pero hay otras cosas que no están dentro de la Sagrada Escritura, pero que han sido revelación de Dios comunicadas oralmente. Y entonces tenemos toda la tradición de la iglesia. Entonces podemos decir que el depósito de la fe para nosotros católicos es Sagrada Escritura y la sagrada tradición de la iglesia. Y cuando profundizamos esta tradición de la iglesia, nos damos cuenta que la Sagrada Escritura nace de la tradición de la iglesia. Y todas esas definiciones y todas esas cuestiones que se van profundizando a lo largo de la historia.
es muy interesante ver cómo la Biblia, como nosotros la tenemos hoy en día, nace a partir de todo ese desarrollo que la Iglesia va teniendo a lo largo de los siglos. O sea, va a demorar 300 siglos en tener lo que nosotros hoy tenemos en un solo libro. Porque la Iglesia va discerniendo a lo largo de los 3 primeros siglos cuáles son los libros que van a estar dentro de la lista de los libros inspirados por Dios, que es lo que llamamos el canon. Entonces, es muy hermoso como ver que la tradición de la Iglesia, en los papas, en los santos, en los padres de la Iglesia, son los que van a ir discerniendo cuáles son los libros inspirados por Dios y que van a ser parte de los libros de la Sagrada Escritura, ¿no? Eso ya entra parte en el depósito de la fe. Biblia y Sagrada Tradición van a ser parte del depósito de la fe. Eso es lo que San Pablo le está diciendo a Timoteo. Mantén intacto el depósito de la fe. Y eso es lo que hace la Iglesia hoy. Al Santo Padre, ¿no?, el representante de Cristo en la tierra, el jefe supremo de toda la Iglesia, lo que hace es recibir este depósito de la fe, conservarlo, enseñarlo y transmitirlo. Y eso es lo que nosotros, catequistas, debemos hacer. A nosotros se nos comunica la fe, hemos escuchado la fe, se nos ha transmitido el depósito de la fe, las enseñanzas, lo que estamos enseñando a lo largo de este año bíblico, lo que se enseña en todos los años de la comunión y de la confirmación. Se nos transmite, lo recibimos, lo guardamos y lo transmitimos. Lo transmitimos a los niños, a las próximas generaciones. Entonces, en la Iglesia lo bonito es que no nos tenemos que inventar nada, ¿no? No tenemos que inventarnos y qué significará este paso del Evangelio, este paso de las cartas, cómo interpretamos aquí y por allá. También les dice que recuerda que Jesús es el único mediador. Esto parece obvio, ¿no? Parece obvio pensar que Jesús es el mediador, pero San Pablo continuamente le está diciendo a Timoteo, acuérdate, transmitir que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el Hijo y constantemente le va a decir a Timoteo y a Tito, Jesús es el único mediador, porque por ahí salen otras filosofías, otras ideas, otros dioses que de pronto se pueden ir confundiendo. Jesús es el único mediador, Él es el único camino para llegar a Dios. Toda la gracia de Dios se ha transmitido, se ha comunicado a través de Jesucristo. Y por lo tanto, Él es el único mediador. Al Padre vamos y volvemos a través de Jesús, ¿no? También Timoteo, de una manera genial, en 1 Timoteo 3:14, presenta a la Iglesia como columna y fundamento de la verdad. Es muy interesante cómo San Pablo, desde el comienzo, aunque no haya así una asamblea, una iglesia como nosotros la conocemos hoy, ya en la época de San Pablo, él ya ha definido todos los rasgos de la iglesia católica, obviamente, de la iglesia cristiana católica, que era la única que existía, la que había nacido de las entrañas de Jesucristo, por boca del Señor. Toda la riqueza que Jesús había transmitido a San Pablo le dice la iglesia como columna y fundamento de la verdad. Columna para que se mantenga firme, ¿no? Fundamento que está a la base de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Entonces, la iglesia como columna y fundamento de la verdad. Eso no nos puede quedar ninguna duda. Y también en 1 Timoteo, San Pablo les da consejos prácticos para guiar a la iglesia. Y entonces decíamos y vemos cómo San Pablo les da consejos prácticos al episcopo, ¿no? A Timoteo, que va a ser episcopo, cómo deben ser los obispos, ¿no? Cómo deben ser los presbíteros, ¿no? ¿Qué se busca de un
de un episcopo, de un presbítero, que sea un fiel administrador de Dios, o sea, que sea fiel a Dios. Y le da unos consejos prácticos, cómo deben ser y cómo deben de actuar. En segunda de Timoteo, San Pablo, él siente, ya estando prisionero, presiente que su muerte está cerca, y por esta razón, de alguna manera, se despide, ¿no? Y a esta carta, a segunda carta a Timoteo, le llamamos testamento espiritual. Precisamente por eso, porque él ve que ya su vida está prácticamente por terminar. Y entonces, ¿qué nos dice? Nos sigue diciendo que mantengamos viva la memoria de Cristo, centro de la fe. El Evangelio continuamente nos está diciendo esto, ¿no? Lo más importante en nuestra fe no son las normas morales, no son los pecados que no tenemos que cometer, no son una conducta que debemos llevar. Y eso tenemos que transmitirlo claro a los niños, a los chicos, y tenerlo claro también nosotros como catequistas. Lo más importante en nuestra fe es mantener viva la memoria de Cristo, una memoria que es siempre presente. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una memoria viva. Ese es el centro de nuestra fe. Y si nosotros nos dejamos guiar del Evangelio y de estas palabras, vamos a encontrar continuamente la riqueza, la vida y el camino que nos conduce a Dios, al Padre, ¿no? Entonces, el centro de nuestra fe es Cristo. Y Cristo, pues lo podemos transmitir a los chicos sabiendo que concretamente nuestro Señor se presenta, está presente totalmente en la Eucaristía, por ejemplo. Esa es la memoria viva del Señor. No una memoria como un recuerdo o un pan bendito, sino su cuerpo y su sangre presente. Frecuentarle en la Eucaristía, frecuentarle en la palabra, en la oración, en los sacramentos. Mantener viva esta presencia de Cristo. Claro que San Pablo habían pasado, yo creo que no menos de 20 años, en los que está dando estas instrucciones y la gente tiene vivita la memoria de Cristo. Sus acciones, sus gestos, su mirada, su predicación, ¿no? Tiene muy viva en la comunidad. Pero entre otras cosas se pueden ir perdiendo y diluyendo esta centralidad de nuestra fe. También, de una manera muy hermosa, le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1, 6, 7, que mantengas vivo el don del apostolado que recibiste por la imposición de las manos. Y este es un versículo clave para nosotros católicos de saber cómo la verdad del Evangelio y la predicación de Jesús que se transmitió a los apóstoles y a los discípulos encuentra unos sucesores que van transmitiendo a lo largo de los siglos. Sucesores concretos. Digo sucesores concretos porque no es que de pronto la Biblia le cayó en las manos a una persona de la comunidad de Galacia y comenzó a estudiarla y comenzó a predicarla. No, así no funcionó. Desde el comienzo, San Pablo se aseguró que a través de las comunidades que él iba instituyendo presbíteros y episcopos. Timoteo es uno de ellos. Y le dice en alguna parte, no te apresures, no te apresures de imponer la mano a cualquiera. O sea, San Pablo le ha impuesto las manos a Timoteo para que pueda predicar, evangelizar, guardar el depósito de la fe, transmitirlo, asegurar la verdad en esa comunidad y en las comunidades donde iba. Y así en todas las comunidades que San Pablo iba visitando. Y entonces le dice, de pronto en un momento de desánimo, en un momento de persecución, mantén vivo el don del apostolado que recibiste por la imposición de las manos. Asimismo, le dice con mucha firmeza y con mucho cariño que te mantengas firme en el amor a la Sagrada Escritura. En alguna parte, San Pablo, en
en segunda de Tesalonicenses 2:15, lo habíamos visto en el encuentro anterior, como este depósito de la fe les dice a los tesalonicenses que guarden lo que les he transmitido de palabra o por carta. Este depósito de la fe, que dentro del depósito está la Sagrada Escritura. San Pablo a Timoteo le dice: ten un firme amor, ¿no? Así como lo has aprendido desde pequeño, no te olvides de ello, que lo que has recibido es un don, ¿no? El don del apostolado por la imposición de las manos, para que pueda evangelizar, tener autoridad para evangelizar, para predicar, porque ha sido discípulo, o sea, ha sabido escuchar, sabe que lo que ha recibido no se lo ha inventado, sino que lo ha escuchado de San Pablo, de viva voz de San Pablo. Y sabemos que San Pablo es apóstol enviado de nuestro Señor, que ha recibido la revelación. Luego tenemos la carta a Tito. A Tito le dice que permanezca firme en la recta doctrina y que anime a los sacerdotes y predicadores a que lo hagan bien. Esto es comenzando la carta a Tito, que es relativamente muy corta, es bastante corta la carta a Tito, pero le está diciendo eso, ¿no? Así como a Timoteo, que mantenga viva la memoria de Cristo, que guarde el depósito de la fe. Esta recta doctrina, ¿de dónde la va a sacar? Esta recta doctrina la va a sacar, obviamente, del depósito de la fe, que es Sagrada Escritura y lo que ha recibido de San Pablo por tradición oral también, ¿no? No podemos pretender que todo lo que dijo Jesús, que todo lo que dijeron los apóstoles y San Pablo está escrito. Hay cosas que no se han transmitido escrito. Luego, con los padres de la Iglesia y los sucesores de los apóstoles, se van a ir transmitiendo también de manera escrita. Y tienen toda la autoridad del peso de la revelación de Jesucristo. Recuerda vivamente que en Jesús se ha manifestado la gracia de Dios, para que podamos vivir llenos de piedad y amor a Dios. Entonces, este recuerdo constante de San Pablo a sus sucesores, de decir, lo más importante que has de tener en tu corazón, en tu mente, en tu alma y en tus fuerzas, es a Cristo. ¿Por qué? Porque en Él se ha manifestado la gracia de Dios. Hay que recordar que estamos en ese ambiente en el que San Pablo, al ser fariseo, antes pensaba que toda la fuerza de Dios, toda la gracia de Dios quizás se manifestaba en el cumplimiento de la ley. La salvación la tenemos a través del cumplimiento de la ley. Pero luego San Pablo se convence y quiere convencernos a nosotros que no es la ley la que va a otorgar la salvación. El cumplimiento estricto de unas normas, que sabemos que son 613 leyes que tenían el pueblo judío, sino que va a ser en este acercamiento con Jesús, este contacto vivo con Jesús. Y entonces él sabe que si garantiza en sus episcopos, en sus obispos y presbíteros, esta cercanía con el Señor a través de la oración y los sacramentos, pues iba a garantizar que la evangelización vaya adelante, ¿no? Porque la gracia de Dios iba a llegar por todos los canales que sabemos y por todos los canales que solo Dios sabe. Luego está la carta a los hebreos. La carta a los hebreos dice, es probable que haya sido escrita por un discípulo de Pablo, basándose en sus enseñanzas. Eso es lo que la tradición nos ha transmitido hoy. No hay una certeza de que sea San Pablo el escritor de la carta a los hebreos, pero sin duda que pudo haber sido alguien que, habiendo escuchado mucho a San Pablo, nos lo haya transmitido. Tiene un lenguaje muy propio. La carta a los hebreos, o sea, estamos hablando del pueblo hebreo, ¿no? Tiene unos rasgos muy característicos. Entonces, y algo esencial
de la carta a los Hebreos es precisamente presentar a Jesús como sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Por qué decimos que pudo haber sido un discípulo? Pues porque en todas las cartas, no lo nombra así, no sale a Jesús como sumo sacerdote de nuestra fe. Obviamente que al ser dirigida a los hebreos, y los hebreos, el pueblo judío, al tener estos sumos sacerdotes, que eran quienes entraban una vez en el templo, en el Santo de los Santos, para ofrecer un sacrificio por el perdón de los pecados, se entiende perfectamente esta imagen asignada ahora a Jesús, atribuida ahora a nuestro Señor Jesús. Jesús va a ser ese sacerdote que no va a ofrecer una víctima externa, sino que se va a ofrecer a sí mismo como sacrificio. ¿En dónde? En el templo. Pero ya no va a ser el templo, ese templo externo, el templo físico, sino va a ser su propio cuerpo, su propia vida, su propio cuerpo va a ser el verdadero templo donde habita toda la plenitud de la divinidad de Dios. Entonces Cristo va a ser el sacerdote, víctima y altar. Ha llevado el verdadero sacrificio que nos salva, al mismo tiempo siendo verdadero templo al cual accedemos para encontrarnos con Dios. El templo era sin duda el lugar del encuentro con el Señor. Era un lugar más importante para la religión judía. Era el lugar del contacto con Dios, donde habita la presencia de Dios. Ahora San Pablo nos está diciendo que a partir de Cristo, que es sacerdote, víctima, altar, templo, ¿no? Va a ser cómo ofrecemos nuestra vida a Dios, cómo Él ha ofrecido su vida a Dios para ser camino, para ser la verdad y para ser nuestra vida. Entonces, que podemos hojear esta carta a los hebreos, que desde el comienzo ya nos va diciendo, de muchas maneras ha hablado Dios a su pueblo, pero ahora, en la plenitud de los tiempos, nos ha hablado a través de su Hijo. Él como la plenitud de la gracia, Él como el único camino para alcanzar y llegar a Dios, al corazón de Dios. Jesús va a ser ese sumo sacerdote misericordioso que se compadece de nosotros porque se ha hecho carne, se ha hecho vida nuestra y nos entiende. Y ofreciendo su vida nos ha liberado de nuestros pecados. Se compadeció de nosotros, se hizo hijo para que nosotros seamos hijos. Que podamos deleitarnos con estas cartas pastorales que San Pablo nos ha transmitido y que está en nuestras manos para poder conocer más a nuestro Señor. Que Dios les bendiga.